¿Qué es un milagro? ¿Algo imposible? ¿Algo divino? ¿O algo que desafía toda lógica? Porque hace unas semanas nosotros creíamos haber perdido algo para siempre. 2 años de trabajo, más de 200 episodios, miles de horas invertidas y honestamente pensamos que ya no volvería. Pero ocurrió algo que jamás esperábamos y eso nos hizo preguntarnos, ¿los milagros existen o simplemente dejamos de reconocerlos? Hay preguntas que incomodan, otras que despiertan y algunas que simplemente cambian todo. Preguntas que no resuelven todo, pero nos transforman. Porque a veces lo importante no es la respuesta, sino atreverse a preguntar distinto. Aquí las hacemos todas, sin miedo, sin prisa, con curiosidad y con alma. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Hey! Bienvenidos a un capítulo más de tu podcast. ¡Qué buena pregunta! Y estamos demasiado contentos. Hoy es el día más feliz de Qué buena pregunta en 300 episodios, yo creo. Entonces, hoy sí vamos a darle muy felices. ¡Ay! Ando sabroseándome este capítulo y apenas empieza, pero para aprovechar el tiempo. Chicos, nos presentamos, iniciando por mi derecha, el buen. ¿Qué tal, chicos? Su amigo Alan. Bienvenidos a un episodio más de Qué buena pregunta. Bienvenidos de regreso. Qué buena pregunta. Y ahí les dicen que pedo. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales como ai.chavimón, tu amigo Nacho. Aquí a mi izquierda. Gente bonita, por este lado está su buen amigo Manny. Ya me ven a todos como Manny05J Manuel García, las redes de mi negocio Flying Freedom. Y para los que nos están viendo de regreso, yo creo que este formato es nuevo para ustedes porque tenemos un año con él, pero pues 100 capítulos. Un año, 100 capítulos con este nuevo formato, pero ustedes no lo habían visto. Y bueno, aquí su servidor, el buen David Paz, participé en todas las redes sociales. Váyanse a ver mi nuevo contenido que estoy subiendo constantemente. Últimamente le he parado, pero ya viene. Ahora sí no vamos a ver ninguna pausa. Las redes sociales de Carga Positiva, y escuchen nuestra música en todas las plataformas digitales de música. Y gracias por estar al pendiente ahí en pazcompany.com. Pero bueno, antes de iniciar con toda la energía, le voy a pedir a mi buen amigo Alan que cuente la parábola inicial. Por supuesto que sí. La semilla perdida se titula. Un campesino sembró una semilla. Pasaron semanas y nada. Pasaron meses. Nada. Finalmente se convenció de que había muerto. Entonces dejó ir. Dejó de ir, dejó de regarla, dejó de esperar. Y justo cuando había perdido toda esperanza, la semilla comenzó a brotar. Años después, comprendió. Muchas veces los milagros no llegan tarde. Llegan después de que dejamos de esperarlos. Pum, pum, pum. Y esto nos da apertura a lo más bonito del día de hoy, que nos lo va a contar Manny. Bueno, antes de contar la historia, la buena noticia que tenemos para ustedes, esta parábola que acabamos de escuchar me recordó una parábola bien bonita, de que dice que era una persona anciana, ¿no? Ya una persona grande, y tenía un huerto que acababa de comprar. Y en ese huerto dijo, voy a sembrar, ¿cómo se llama? Hierba verde. No, Hierba buena. Voy a sembrar chamoy, creo, o algo así, una de esas. Tamarindo, dijo, voy a sembrar tamarindo. Dije, el chamoy crece en una planta. No, dijo, voy a sembrar tamarindo. Y ya, pues empieza a preparar el campo, los cultivos, empieza a preparar todo lo que tenía ahí. Y planta su árbol de tamarindo. Después llega su nieto, un nieto así chiquito, ¿no? Como de unos 8 o 10 años más o menos. Y le dice, ¿qué estás haciendo, abuelo? No, pues estoy plantando tamarindo. Y el nieto le dice, abuelo, pero ¿por qué? ¿Que no sabes que dice el dicho popular que quien siembra tamarindo no cosecha tamarindo? Porque según esto son como 70 años más o menos lo que tarda en que el fruto del árbol de tamarindo dé tamarindo de fruto. Oh, no me sabía eso. Sí, es una gran cantidad de años, o sea, algo así entre 50 y 70 años tengo entendido que es lo que tarda en dar fruto. Y dice que el abuelo en ese momento se queda muy serio, me acordé por la semilla, se queda muy pensativo y dice, mira, mijo, te voy a dar una lección de vida. Estos son mis terrenos y yo siembro lo que se me dé mi chingada gana. Así que yo mejor le hago la fregada. Que pensaba que era algo bonito, no. Pero bueno, la buena noticia del día, gente bonita, la semana pasada les platico, estábamos grabando mi semana de
de cumpleaños. Estábamos ahí en esa semana, ya después de las celebraciones, porque fue una semana larga de celebraciones. Y fue muy bonito porque de repente me pongo por curiosidad a ver el canal anterior, ¿no? Porque estábamos preparando, estábamos viendo qué episodios íbamos a grabar y dije, voy a ver si en los 200 y cacho de episodios que grabamos en el canal anterior no dije la pregunta que quería hacer. Total que estoy viendo el canal y luego me volteé a ver a Alan, nos interrumpimos porque vinieron y nos dejaron las invitaciones y demás, entonces interrumpimos la grabación que llevábamos en ese momento. Y lo me ve Alan, que estoy viendo el canal, y lo me dice, tú ya también pudiste acceder. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y luego me dice, es que no les dije, ¿verdad? Ya recuperamos el acceso al canal. Y yo, ¿qué? No, o sea, fue el... se me chispoteó. fue lo más bonito porque ya llevaba como 3 días, dijo algo así que le habían mandado correo de que era el nuevo administrador del canal y no sé qué. Y no nos había dicho, pero... De hecho nos dijo algo así que creía que lo estaban intentando hackear, ¿no? Una cosa así. Sí, nos dijo que intentábamos hackearlo, algo por el estilo. y luego pues ya sí quedó. Se había bajado primero porque pues, tenía que ir con la chica que nos trajo las invitaciones y demás. Nos bajamos y luego le dijimos así, oye, pues recuperamos el canal. Y luego así como que, ¿qué? Que recuperamos el canal. No mames, o sea, fue la emoción más bonita que hemos tenido hasta el momento. Por eso ustedes nos están viendo ya de regreso aquí en Qué Buena Pregunta. Y pues no para oficial acá. Qué buena pregunta, no oficial, pero es el oficial originalmente. Oficialmente no oficial. Y para ustedes que no nos habían visto en un año y cachito, les cuento rápidamente el contexto. Hace un año dejamos de publicar videos en este canal porque de repente un día estábamos trabajando, estábamos todos a gusto, para los que no nos han ido a seguir al canal nuevo, ¿no? Y de repente, pum, se cerraron las sesiones. Y me dice Paz, oye, dame acceso a... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Al canal de YouTube. Al canal de YouTube porque se me cerró la sesión. Y yo, déjame ver. Y yo estaba también checando mi correo y todo. Y de repente, caray, no puedo acceder a mi correo. Y no podemos acceder al canal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Nos hackearon el canal. Ya teníamos síntomas. Vimos después en los correos que se habían quedado guardados que teníamos. Por alguna razón llegó al spam o al correo no deseado, no sé cuál de los dos. Sí, llegó al correo no deseado, un correo de Google, el correo de spam, y teníamos así la advertencia de que se intentó ingresar de tal ubicación, y luego unos días después se ingresó a tu ubicación, si eres tú, toma medidas, si no eres tú, toma medidas y demás. Total, que nos dieron de baja el canal, o sea, como que utilizaron mal el correo y demás. Esto es algo que no les había platicado a casi nadie, pero también ya sabemos más o menos quién fue quien nos hackeó. Bueno, tenemos la teoría. Tenemos la teoría de saber quién nos hackeó. Porque después nos llegaron correos. O sea, eso lo descubrí hace como 3 semanas más o menos. De que se descompuso el celular que traíamos antes para grabar, mi celular. Y ahorita estamos grabando con celular nuevo, si ven, nueva calidad. Pero se descompuso mi celular y tuve que agarrar uno de respaldo que tenía. Y ahí estaba abierta la cuenta de Qué Buena Pregunta. El correo con el que teníamos la cuenta. Entonces tenía más actualizados los correos que la otra que originalmente de mi teléfono donde se había cerrado, tenía más actualizados. Entonces, checando correos también en el spam, teníamos uno de una cuenta random de esas de que haces correo fake. Y nos decía así como... No, pues son unos hijos de esto, chalala, Contexto. Desde que hicimos el podcast, Qué Buena Pregunta, Manny metió toda la papelería para registrar la marca del podcast. Y entonces, de Michoacán. Y entonces había otra persona que inició a hacer un podcast con el mismo nombre que nosotros, como unos 6 meses después, 7, 8 meses después. 7, 8 meses después. Y pues, bueno, vuelvo a la historia, Mary. Creemos que es esta persona, porque fue un correo fake, un correo de esos desechables, y nos decía así como que son unos hijos de esto, chalala, me robaron la idea, me robaron el nombre, y van a saber de mí. Y estaba ese correo, y unos días después tengo la notificación nos intentaron hackear, y unos días después nos hackearon. Entonces, más o menos por ahí va la idea de que ya más o menos creemos saber quién fue. No lo vamos a decir, pero creemos saber quién fue. Hay muchos podcasts que se llaman Qué Buena Pregunta. Pero pues, si el problema es el nombre, pues cámbiatelo ya. ¿Cuál problema? Llevas como 3 meses con el nombre y estabas empezando y nosotros llevábamos ya como 1 año y medio.
Y nosotros ya somos marca registrada. Pero bueno, así pasó. Perdimos el canal. Y hoy, un año después, los milagros existen. Y estamos de regreso. Entonces, esta es la noticia más hermosa que hemos recibido esta semana. Fue un excelente regalo de cumpleaños. La verdad, no nos podíamos contener. Pase salió a gritar al patio. Y yo estaba que quería llorar, de que no sabía qué hacer, de que estaba volviéndome loco, de no manches, o sea, ¿a poco sí? Y Yo me disocié. esa es la historia. Bueno, la perspectiva de Paz de esto, para que haya un milagro tiene que pasar algo que suene horrible a veces, que una cosa que, como que normalmente siempre que hay un milagro pasó algo culero antes, ¿no? De que nos hackearon y pues ustedes dirían, pues les hackearon el canal y bueno, cuando tú vives eso, dices, yo por dentro estaba pensando, no mames, 2 años de trabajo invertidos en ese canal de YouTube, de edición de videos, de andar grabando, de andar buscando, de andar interactuando, de andar trayendo invitados, de esto, del otro, todo el trabajo ya hay, todo el trabajo para la monetización, así de acercar, el haber tenido comentarios de personas de todos países, casi todos los países del mundo, bueno, no todos los países del mundo, pero sí de cada continente del mundo, o sea, para nosotros era un gran logro, así como, nos contactó alguien de China, de Rusia, de Alemania, de Polonia, de Australia. Egipto, Australia, bueno, eso fue en el canal, no, pero eran cosas muy bonitas que nos estaban pasando y de repente tienes una noticia muy culera. Y es así como si te dijeran, te robaron todo lo que hiciste durante 2 años y no lo puedes recuperar. Apelas con las autoridades, en este caso Google y YouTube, y las autoridades dicen, no, pues hazme una apelación, pero no me mandes nada de pruebas. Nomás convénceme con puro texto. Fue muy tonto porque nos dijeron, ¿puedes apelar 2 veces? En máximo 120 letras. O sea, no palabras, en un Twitter. Puedes apelar nada más en un Twitter de los viejitos y no puedes enviar evidencia. No puedes enviarme ningún screenshot de que te hackearon. Solo es tu palabra que me dices que te hackearon, pero no te creo. Y pues sí, ya habíamos dado por muerto todo esto. Y ¿Qué dijeron? Si estuvieras en Europa o en Estados Unidos, tal vez te podríamos ayudar, ¿o qué? si estuvieras en sí. ciertas asociaciones, ¿podrá? No, nos dijeron, porque después contactamos a la comunidad, contactamos con el soporte y básicamente la respuesta era, pues, inicia sesión con el correo y cambia el administrador. Y nosotros, no mames, no podemos ingresar sesión con el correo. Entonces, investigando, sí nos llegaron a decir en una de las respuestas, mira, si fueras de la Unión Europea, se podría meter el que organiza todo lo del internet y todo el que te defiende. El sindicato de allá. El sindicato de allá, y te recuperamos el canal en 5 minutos. Pero como no eras de la Unión Europea, pues te jodes. Arriba Latinoamérica. Y pues bueno, esto que pasó nos hizo darnos cuenta que los milagros sí existen, los milagros pasan. Y estoy seguro que tú que nos estás escuchando, a lo mejor para ti suena a lo mejor una historia muy X, pero para nosotros fue algo, recuperamos 2 años de trabajo. Y también si te pones a verlo de otra manera, la mayoría de las personas, si les hubiera pasado esto, yo creo que hubieran tirado la toalla. Te soy sincero. Tú que me escuchas, no sé, tú ponme en comentarios qué opinas si te hubieran hackeado 2 años de trabajo y estuvieras a punto de monetizar en YouTube y luego te lo tumban. A lo mejor dices, no, pues ya no. Pero decidimos seguirlo, no pararle y ahora tenemos 2 canales. Este canal en el que nos estás viendo ahorita es el oficial. El otro canal va a cambiar de nombre y tenemos unas estrategias ahí para poder llegar a más personas y que vaya creciendo esta hermosa comunidad. Y pues bueno, tú que nos escuchas en Spotify y nunca nos has dejado de escuchar, gracias por estar al pendiente. Esta historia a lo mejor tú no te diste cuenta porque pues tú nos escuchaste siempre en audio. En audio y Al estuviste al contrario, sí pendiente. debe de haber sabido. Entonces pues te enteraste por las noticias, pero pues no tuviste que andar cambiándote de canal y este tipo de cosas. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se cambiaron de canal, a todos los que estuvieron al pendiente, a los que nos dan likes. Les pedimos por favor que nos ayuden en este proyecto dando comentarios, dando like, dándole seguir a los canales oficiales, bueno, a los 2 canales de YouTube, a los canales de las demás redes sociales, de las aplicaciones de podcast en Spotify, en Apple, en los demás, porque eso ayuda a los algoritmos a que podamos llegar a más personas. Entonces, gracias infinitas por seguir aquí.
Y pues bueno, este capítulo es de los milagros. Y el punto número 1 es que a veces los milagros no son lo que imaginamos. Esperamos cosas espectaculares, pero los milagros muchas veces son silenciosos. Como nos dimos cuenta la semana pasada, el milagro ya había ocurrido y ni cuenta nos habíamos dado. Quizás Alan ya sabía o tenía una idea, pero para nosotros fue demasiado silencioso. Entonces la pregunta aquí es para tú que nos escuchas: ¿cuántas cosas buenas te han pasado que hoy das por hechas? De hecho, en mi perspectiva, recuerdo que cuando Meni estaba viendo ese rollo, oye, creo que me pasaron el canal. Entonces fue así como que un momento de que también no conectaba la idea. Yo tenía la esperanza, porque nos dijeron literal, el correo Va a durar un año. va a durar un año en que lo demos de baja. Y yo dije, bueno, si lo dan de baja, tengo la esperanza de que 1 o 2 meses después pueda volver a hacer una cuenta con el mismo correo y recuperemos todo. Pero nunca se me ocurrió que el canal siga vivo. O sea, simplemente el administrador principal, que era yo, pues ya no podía acceder. Y ellos seguían como administradores. Entonces ya cuando dieron de baja el canal, como que, dieron de baja el correo, como que el canal dijo, pues ya este correo ya no existe. Pues darle la administración general al que sigue en la lista, por orden de abecedario. Bien, o sea que... Pero bueno, chicos, ¿cuántas cosas buenas les han pasado que hoy dan por hechas? Uy, porro. Perdón, es que estaba en la comisión. Para empezar, puedes comer. En la misión puedo comer. Yo conozco mucha gente que tiene una bolsita aquí en la panza. Bueno, no en la panza, por fuera de la panza. Y tienen cosas acá y no solo pueden comer cosas líquidas. Mira, un milagro que puedo dar por hecho me pasó hoy, hace unas horas. Aquí, en la ciudad de Chihuahua, tenemos el maravilloso transporte público llamado Bogui. Uy, yo todavía le digo Vivibus. Que todo el mundo, todas las personas lo siguen conociendo como Vivibus. No nos acostumbramos y yo creo que no nos vamos a acostumbrar. Le seguimos diciendo Wash nueva, la Wash nueva. La que fue nueva hace como 20 años. Más de 20 años. Fue nueva hace como 20, 30 años. Entonces, así somos los chihuahuenses. Pero bueno, este maravilloso sistema de transporte que tiene aire, que tiene wifi, que tiene, bueno, no, ni ya tiene no tiene wifi ni ya no lo aire, tiene acá. Tenía con el anterior gobierno acá. En un principio En un principio tenía, pero bueno, este maravilloso sistema de transporte tiene una estación que es subterránea. Entonces, estás en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua y lo tienes que bajar unas escaleras. Y ya es nomás un paso por la desnivel y te subes al camioncito y ya. Pues ahorita en la mañana casi me doy en la madre ahí, o sea, casi me desnuco. Iba bajando las escaleras y literalmente me bajé así como 4 o 5 escalones, donde mi pie se resbaló, o sea, me resbalé completamente como 4 o 5 escalones. Y yo sentí que me iba a ir para atrás y que me iba o si no, darme un fregadazo, o sea, que me iba a matar ahí. Un accidente grave. Sí, accidente grave, o sea, porque literal, pues también empinadas y al menos llegaba hasta el siguiente nivel. Entonces sí me hubiera pegado la espalda o me hubiera pegado acá la nuca, o me hubiera pegado en la nuca o yo qué sé. Pero muy interesantemente pasó eso. Yo dije, ya valió madre. Yo sentí que me iba para atrás y sentí que alguien me empujó, o sea, como que alguien me empujó y que alguien me detuvo, pero atrás de mí no había nadie, o sea, no había absolutamente nadie. Entonces véalo como que eran ángel, un angelito de la guarda, mi dulce compañía. Yo sí fue como, ay, angelito, gracias. Ya, sí, no me desampares ni de noche ni de día. Pero sí, o sea, yo sentí que alguien me detuvo y que fue como, hey, ya te vas a caer, trate, porque hasta sentí que me jalonearon la playera así como para detenerme. Y ya fue como, uy, bueno, seguir. Y ya. Entonces ese es uno de los milagros que pues pasan a veces desapercibidos, porque fue como, ok, no me caí, a seguir con mi vida. Y luego, ay, me ensucié. Que todavía quejándose. En un universo paralelo, yo creo que ya estaba en silla de ruedas como Stephen Hawking y grabamos así, hola, bienvenidos a Qué buena pregunta. Soy el nuevo Meni. ManyBot 1.2.
Soy el nuevo Manny y hablo así porque soy IA y es... Dupliqué sus memorias desde su laptop. Y pues bueno, cuántas cosas buenas nos han pasado que hoy damos por hechas, o sea que las pasamos muy desapercibidas, como despertar sano, el poder tener familia. Yo la verdad, tener a mi madre es un gran milagro y yo me doy cuenta todos los días por el hecho de que perdí a mi padre. O sea, como les decía, a veces para darnos cuenta de los milagros nos tiene que pasar algo muy, muy hardcore, muy doloroso. Y a raíz de eso te das cuenta de cosas muy buenas. También tener buena salud. En algún momento me operaron del apéndice y estuve internado y duré meses en recuperación porque casi me explotaba el apéndice. Y pues es cuando yo valoré mi salud y me di cuenta que es un milagro el que puedas caminar, el que puedas correr, el que puedas hacer ejercicio. Oye, pero es que tú también tienes un metabolismo bien chido. Llevas sin poder hacer ejercicio como un año ahorita, de que nomás vas a correr y tienes mejor metabolismo que nosotros. Nosotros comemos esto y ya subimos 3 kilos. Es la memoria muscular de haber entrenado durante todos los demás años. Pero, pues bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, tener amigos. O sea, ¿qué hubiera pasado con el canal de Qué Buena Pregunta si lo hubiéramos hecho solos? O sea, muy probablemente hubiéramos tirado la toalla. De hecho, pensamos, alguna vez platicamos de esto cuando pasó este suceso. ¿Qué pedo? Y todos pensamos en tirar la toalla, pero como que estábamos comprometidos los unos con los otros y fue así como, no, estoy muy agüitado, estoy muy cansado, no tengo ganas de hacerlo, pero esto lo estamos haciendo con... Tenemos algo. De hecho, les pongo en contexto. Cuando esto pasó, ¿Vamos a abrir el vinito? Sí, fue... Bueno, me tocó vivirlo con paz. Calancito lo vemos cada... más retirado. Pero me tocó vivirlo de que un día me dijo así, oye, vamos a caminar. No, si no, nomás por ¿cómo se llama? Nomás por quitarnos un poco del estrés y eso. Y sí, fue como que andamos en lo pésimo. Creo que esa vez nos fuimos al centro, no me acuerdo, que sí andábamos acá bien bajos de ánimo en su momento. Y vean, ahora tenemos 2 canales, uno con 780 suscriptores, que es en el que nos están viendo. No, ya. Tenemos uno con 250 uno con suscriptores. 250 suscriptores que Curiosamente Ya son tienen el mismo alcance en vistas. sí, o sea, bien curioso porque en su momento pues fue, ¿qué hacemos? Sí, está bien. Le hicimos un funeral a este canal, en el canal nuevo, ahí pueden ir a verlo. Necesitamos revivirlo y lo tenemos el canal anterior en el cajón, hay que revivirlo. Pues se volvió canon de golpe donde dices que está vivo, güey. Sí, de hecho. ¡Está vivo! Se volvió canon de golpe. Ahorita pongo la escena aquí. 24 minutos después pongo la escena. Y sí, o sea, recuperamos todo, subimos el alcance, de repente llegamos al único continente al que no habíamos llegado. Oceanía. El capítulo 300 nos empezaba a comentar mucha gente que ya nos seguía. Y curiosamente, ahora viendo las estadísticas del canal anterior, o sea, este canal, en un año subimos que como 70 suscriptores sin hacer nada. Entonces les agradecemos mucho a todos los que se suscribieron este año. Obviamente hubo mucha gente que también se desuscribió. Krishna, después de tantos años de servicios leal, ya no quiero vivir. ¡Dame No. esa salchicha! Ya no quiero vivir. ¡Dame esa salchicha! No, ¡No vale la pena, Apu! También porque pues, no había movimiento en el canal, ¿verdad? Pero a pesar de todos aquellos que se fueron, subió 70 seguidores aproximadamente, suscriptores. Pues. Entonces, gracias. Pues es que ahí está el contenido, chicos. No se subía nada nuevo, pero ahí está el contenido que muchos no lo habían visto. Y pues aquí también tengo el punto de que otras de las cosas que pasamos desapercibidas es el tener oportunidades. Y la verdad es que siempre tenemos oportunidades, pero vienen disfrazadas con enormes cargas de trabajo y a veces
Puede llegar un buen mentor a explicarte cómo hacer marca personal, puede llegar un buen mentor a enseñarte a hacer e-commerce, puede llegarte un buen amigo a invitarte a algún negocio, puede incluso ser hasta un multinivel de los que inventan todo ya, pero todos ellos tienen oportunidades muy grandes, pero vienen disfrazados con enormes cantidades de trabajo. Y no solo en eso, hay muchas oportunidades en todos lados. Tienes oportunidades de aprender idiomas, tienes oportunidades de tener todo el conocimiento ahorita en internet, aunque hay mucha desinformación, pero ahora lo tienes. Antes tenías que ir a la biblioteca y a ver si estaba el libro de lo que necesitabas, y si no existía, pues ya valías que eso. Entonces hay muchas oportunidades y aprovéchalas. Con todo el cariño del mundo te lo decimos ahorita, de que aprovecha esas oportunidades de poder hablarle a la chica que te gusta, al chico que te gusta, de poder ir con tus amigos y disfrutar una carnita asada, disfrutar una salida a estar en la naturaleza, acampar, senderismo, ir al río, ir al lago, ir a lo que tengas ahí cerca, la montaña, dependiendo de donde estés, a Malayuca, el desierto, allá en el sur, que todo es felicidad, y se me figura que bajan frutas de los árboles, así que... Y sí. Y nosotros aquí en el desierto sin agua. Pero bueno, hay muchas oportunidades en la vida y siempre va a haber. Solo es cuestión de que quieras ver los milagros. Hay una frase que me gusta mucho que se la adjudican a Einstein, que es de que tienes dos maneras de ver la vida y tú decides cómo lo ves. Que todo es como un milagro o que todo es como un problema o algo muy grave o un error. Entonces, ¿los milagros no existen o todo es un milagro? entonces ya con eso, si tú cambias tu perspectiva, te vas a dar cuenta de los milagros. De hecho, me acuerdo mucho de esta película de Todopoderoso. ¿Te acuerdas del discurso que dan al final? Está Dios diciéndole Partir el a agua Jim de Carrey. Ajá, ¿cómo? ¿Te lo sabes bien? Que dice algo así de que partir la sopa dentro de un tazón no es un milagro. Mover la luna o algo así, creo que le dice, no es un milagro, eso es magia, dice, eso es algo whatever. Una madre que se levanta todos los días para llevar a su hijo a la escuela es un milagro, que te despiertes para poder disfrutar, algo así, pero esa es la idea. Sí, pues diciendo todo lo sencillo y todo lo bonito que hay en la vida de todas las personas. O sea, nuestros padres, cuánto hicieron por nosotros, es un milagro. Los que crecieron sin sus padres y se les rifaron y hicieron cosas buenas a pesar de todo lo que vivieron, es un milagro. Los abuelitos que se hicieron cargo de personas, es un milagro. Entonces, hay muchos milagros muy grandes. El haber vivido en una ciudad diferente, en una ciudad donde no conocías a nadie, solo, y rifártela, es un milagro. O sea, fíjate todo el amor que tiene Dios, que tiene la naturaleza, que tiene el universo para ti, y te está llenando de milagros y de amor. Aquí está, ahí tiene una frase completa, ¿verdad? Que nos dice... los verdaderos milagros no son trucos de magia, sino el esfuerzo diario de la gente común. Separar la sopa no es un milagro, Bruce, es un truco de magia. Una madre soltera en 2 empleos y que aún tiene tiempo para llevar a su hijo al entrenamiento de fútbol, eso es un milagro. Las personas quieren que yo les resuelva todo, pero de lo que no se dan cuenta es de que ellos tienen el poder. ¿Quieres ver un milagro? Sé tú el milagro. Sí. Y pues bueno, punto número 2, chicos. Los milagros muchas veces vienen disfrazados de personas. Detrás de muchas bendiciones hay seres humanos. La pregunta aquí para todos los que nos escuchan: ¿quién cambió tu vida sin darse cuenta? Chicos, ¿quién ha cambiado sus vidas sin darse cuenta? Me acordé del testimonio de nuestro amigo Fonny, de que le cambiaron la vida de... ¿Qué está haciendo aquí si no le gusta la carrera? Tiene razón. Adiós. Su maestra fue un milagro. Su maestra fue un milagro. Yo creo que en mi caso, así milagros que he tenido, pues con mis padres, los considero como que esas personas que me han enseñado muchísimo, mi hermano, mis amigos más cercanos. Les pongo en contexto, la semana pasada, pues fue mi semana de cumpleaños. Yo siempre la festejo así como semana de cumpleaños, no solamente el día. Y el viernes hice fiesta, que estaba puesta como a las 8 de la noche, algo así. Pero pues ya conozco a mis amigos que nunca llegan temprano. Y normalmente cuando ya estábamos ahí, pues nomás estaba yo, el dueño de la casa, bueno, el hijo de la dueña de la casa, y la esposa. Y ya. Y me dijeron, pues ¿a cuántos invitaste, no? Pues de siempre, ¿no?
no es como que tenga muchísimos amigos. Entonces siempre invito a los mismos. Y no llegaba nadie. Y luego ya, como que estamos ahí esperando y todo. Y no me acuerdo, creo que Mariana, ya la conocieron en capítulos anteriores, de que hubo una pregunta. El viaje a Japón y Corea. En el viaje a Japón y Corea, vayan a verlo en el canal. Qué buena pregunta, no sé cómo le vamos a poner. Ahí les decimos lo. Pero ahí ahora ya podemos entrelazar entre canales, entonces ahí se los pongo aquí arribita. Y como que me preocupó así que si cuando iban a llegar los demás y todo, yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, con que lleguen mis reales, o sea, ya es una fiesta chida para mí. Y llegaron mis reales, o sea, ya más adelante como a las 10, nomás faltó Alan. Medio chorrillo. Pero ya me dijo que andaba malito, el L pancha. Me faltó Alan, me faltó Keki, yo creo, Ángel, Flor, no sabe dónde andaría, andaba Marla, creo. Y ya, muy poquitas gentes de mis reales. Pero pues estaba así como que mi grupito chido, entonces ya dije, bueno, pues es un milagro para mí, o sea, ese tipo de personas, mi grupo cercano de amistades, mi familia cercana, y yo creo que también un milagro con esas personas que me ayudaron a definir qué era lo que quería estudiar y dónde estoy ahorita, ¿no? Por ejemplo, ahorita doy clases porque uno de los profesores que me daba clases a mí en la universidad, pues me gustaba mucho cómo daba clases, me gustaba mucho el cómo compartía, el cómo mostraba esa alegría por las clases, y yo siempre nos había dicho así como que no, pues es que yo trabajo por hobby, no trabajo porque lo necesite realmente, porque ya estaba jubilado, ya tenía su pensión chida o algo. O algo así, pues, o sea, no necesitaba realmente el dinero y era O negocios turbios. o hacía negocios turbios. Pero él trabajaba por hobby y eso es lo que he tratado de aplicar yo, ¿no? En este momento que doy clases, es como, pues yo doy clases por hobby, no porque realmente sea un trabajo que yo vea como un trabajo, así, si en un momento se me acaba ese trabajo, pues bueno, puedo seguir haciendo otras cosas, puedo seguir con los emprendimientos, puedo seguir con otros trabajos, pero me gusta mucho por ese sentido. Entonces siento que muchos maestros y gente a mi alrededor fueron los que definieron qué es lo que quiero estudiar, por qué, y ya de ahí, por ejemplo, diseño gráfico fue porque en algún momento una persona me dijo, oye, ¿no te interesaría estudiar diseño gráfico? Trata de esto, de aquello, ¿qué? Me gusta, sí, lo voy a estudiar. Y luego después, entré a la maestría después de graduarme, y fue maestría en redes móviles, nada que ver con diseño, ¿no? No sabía nada de programación, me estaba volviendo loco. Y decidí darme de baja, ya lo he platicado antes, pero entré a la programación porque uno de los profes que me daba clase en la maestría me gustaba mucho cómo explicaba y como que me motivó a estudiar software, y pues heme aquí. Entonces agradezco a esas personas que han sido un milagro en mi vida. Y ya no me como el micrófono. Alan. Me acordé mucho de un caso muy puntual donde va a sonar por un lado muy whatever y el otro lado muy fumado, pero Juan Jiménez, un ex compañero del trabajo, y es Jiménez porque así es su apellido, mitad brasileño, mitad mexicano. Oh, loco. Y Alan por el mundo, mi tocayo, acá. Pues en la etapa, ya lo he platicado, ¿verdad? Pero por ejemplo, Juan un día me dijo, es que si no estás aquí, tu lugar no debe ser aquí. Me mandó un video de Alan por el mundo que me dejó impactado, que decía, sí, ¿cómo era esa frase? La que si no te ha pasado nada, viaja. Lo que sea, viaja cerca, viaja lejos, viaja solo, acompañado, en pareja, no sé qué tanto, pero... Entonces, ese video, me acuerdo que me quedó así... La primera vez que lo vi, me solté llorando. Te hablo del 2017, 2018, más o menos. Entonces, la intención de Juan la agradezco porque gracias a él pude tener ese mensaje. Y el mensaje que compartió Alan en ese video, que realmente me tocó y me hizo tomar la decisión de en aquel entonces moverme. Y fue en el empleo allá donde les digo que tuve la amenaza de infarto y todo este show. Entonces, pues son personas que a lo mejor para ellos fue pues le pasé un video y le dije nomás que pues no se estuviera haciendo güey ahí, ¿no? Y pues Alan por el mundo, en el mundo me imagino que ni me ha de hacer que existe otro tocayo suyo al que le salvó
la vida de cierto modo, diría yo. Entonces, gracias, por ejemplo. Ese es un milagro que fueron otras personas para mí. Hubiera sido ahora que vino y le platicaba la experiencia. Ahora estaba chido. Hubiera estado chido. Y yo en lo personal, personas que me cambiaron la vida, el mundo, que son un milagro para mí. Mi madre la valoro muchísimo. Yo tenía un padre que me decía, eres un inútil. Palabra que más odio, yo creo. Y pues pude haberle creído a mi padre, pero mi madre llegó y me dijo, no le creas a tu papá, demuéstrale que tú puedes hacer lo que sea. Casi me dijo, ciérrale el hocico, cámbiale la perspectiva. Y pues decidí creerle a mi mamá y mi mamá me cambió la vida. Entonces yo de ser un niño mimado que no sabía limpiarse la cola ni abrocharse las cintas de los tenis en el kinder, pasé a creer en mí, a confiar y a trabajar mucho, la verdad. No me considero un genio, a pesar de que en la escuela siempre fui de 9.9 y cosas de esas. Más bien me considero una persona que le echó muchos huevos, que tuvo que practicar mucho, tuvo que estudiar mucho, tuvo que hacer mucho ejercicio. O sea, no fue fácil, fue mucho trabajo. Que también me acuerdo que tuve ciertos traumas de, no, yo tengo un amigo que practica bien poco y es una verga para la música, para el fútbol, para esto, y yo tengo que practicar un chorro para hacer lo mismo. Y a raíz de eso, lo de que me di cuenta de mi talento de unir gente. Y pues bueno, mi madre es un milagro para mí, mi papá es un milagro. Me van a decir que, como digo, cosas bizarras, pero mi papá es un milagro porque me tocó verlo cambiar del papá militar, el papá ogro, a convertirse en mi mejor amigo, a convertirse en el papá que siempre quise, el que me daba consejos hasta de ligue y que podía platicar de todo lo de la escuela, de mis amigos, que me apoyó en mis sueños, aunque siempre con su perspectiva de padre y de protección, ¿no? Y otro de las personas milagro es mi hermano Ángel. Yo no sé qué sería de mí sin él. Mis gustos yo creo los heredé de mi hermano, porque pues nos llevamos 2 años y él me jalaba a todos lados, o a veces lo obligaban a que me llevara a sus fiestas. Llévate a tu hermanito y quién sabe qué, y ya pues ahí nos acoplábamos de fuerzas. Pero si no fuera por Ángel no existiría Carga Positiva. O sea, fue un sueño que yo creo le nació el primero, me lo compartió. Y yo que amo la música desde la primaria, que empecé a ver la flauta esta de Pan y todo ese tipo de canciones que nos enseñaban en la primaria, que siempre quise aprender guitarra y pues tenía el sueño junto con Ángel. No fue hasta que conocí a Cristian, que es la otra persona milagro que quiero mencionar, que gracias a Cristian aprendí a tocar guitarra, porque él me dijo, yo aprendí por internet, y dije, si él pudo, yo también, y me puse a practicar. Y después la otra persona milagro es Neto, que pues si no fuera por Neto tampoco existiría Carga Positiva. Y en ese transcurso también, pues las personas milagro, mi buen amigo Manny, o sea, yo creo que es mi mejor amigo en el sentido que ha estado conmigo en más tiempo en las malas y en las buenas. Y ahí como lo ven ahí de repente medio destrampado, puedo decir que es uno de mis amigos más espirituales y que me ha ayudado en muchas etapas de mi vida a agarrar la onda y pues sí, que me ha ayudado a acercarme a Dios, a tener una vida en paz, a tener una vida en libertad. Literal. A volar en libertad, diríamos por ahí. Entonces, es gracias a Manny. Y una persona milagro también es mi amigo Alan, que sin él, pues, qué buena pregunta, nunca hubiera existido, yo creo. Nomás hubiéramos tenido un curso de que nos hubiera ayudado a negocios, pero este podcast que más que negocio es trascendencia, es algo que nos toca aquí en el corazón, en el alma, y sentimos que nos ayuda a dejar huella y no existiría. Entonces, pues por eso hago un brindis por todas las personas milagros. Hay muchos que me faltan mencionar, como todos nuestros mentores, todos los que están allí viéndonos, todos los que nos ven, mi mentor Luis X Torres, el buen Phonic, y pues todos los que han estado en el camino. Gracias al buen Román, a Dani Rojas, a Jonas, a María y todo Gemajó. Algún día a ver si logro hacer que venga alguno. Estaría chido que viniera alguno de Gemajó. Y pues hago un brindis por todas las personas milagro. Creían que iba a salir espuma, ¿no? Tercer infarto del día.
Oye, lo que sirve es copas. Recapitulando lo que nos decía Paz, de que una persona que le echa muchos huevos, o sea, podría ser una persona que. ¿Un pastelero? Sí, es lo que te iba a decir, podría ser alguien que haga rompope. Debimos de haber metido esto al refri. Puede ser alguien que hace pasta así casera. Pasta casera, Puede ser alguien que esté haciendo merengue. y luego una vida en paz, o sea, una vida con él mismo. O sea, ahora te digo yo cuando estaba diciendo acá, yo dije, literalmente una vida en paz. Me reconocí. Bueno, gente, por otros 300 episodios más en casa. De hecho, también estamos celebrando que estamos cumpliendo 3 años. Fue el 1 de mayo, pero ya estamos junio, pero Pero aquí no lo habíamos festejado. no sí, habíamos no hemos festejado festejado. 3 años. Solo festejamos 300 capítulos y gracias por estos 3 años. Y nos felicitó, justamente cuando nos felicitó fue cuando nos devolvieron, porque estaba ahí en el anuncio de felicidades por tus 3 años. Ah, sí, de hecho. Entonces, salud. Salud. A ver, Sí, antes debimos de- meterlo al refri. Sí, debemos de haberlo metido al refri. Antes de seguir con el siguiente punto, mi canción favorita de los Claxons, o bueno, mi canción favorita en general, que es de los Claxons, dice precisamente algo ad hoc a este punto. Dice, jamás imaginé la posibilidad de que alguien como yo tendría oportunidad, de que alguien como tú también pensara en mí y darlo todo sin pedir a cambio. Pasé un buen tiempo recorriendo la ciudad, dejando en el camino lo que está de más, sin una idea clara de lo que es hogar, y me iba sintiendo un poco más cercano. Y volteé hacia atrás, dando gracias al pasado, y al voltear de nuevo hacia el frente, te encontré a mi lado. Yo creo que eso se resume un poco lo que nos pasó en estos últimos meses, en este último año. O sea, jamás imaginé yo la posibilidad de tener a personas tan chingonas aquí en el podcast que pensaran en mí, que me dijeran que sí al proyecto hace 3 años, que me dijeran, no, Simón, vamos a rifárnosla, que sigamos aquí después de haber perdido el canal, ahora después de recuperarlo. Se perdieron unos hielitos, deberíamos dejarle. Y durante un tiempo, cuando perdimos el canal, yo creo que pasamos un buen tiempo recorriendo la ciudad, como dice la canción, pensando y dejando atrás como que esa preocupación, como que dejando atrás todo lo que nos pasó sin saber muy bien o sin tener muy claro qué era lo que iba a seguir adelante, qué era lo que íbamos como que a hacer a partir de ese momento. Y llegó un momento en el que dijimos, bueno, y volteé hacia atrás, dando gracias al pasado, dando gracias a esos 2 años que tuvimos en este canal. Y volteamos hacia enfrente y seguimos. Creamos qué buena pregunta oficial. Y pues ahora estamos de vuelta. Entonces, vueltas, círculos, diría por ahí ¿cómo se llama? El disco, Ciclos. Ciclos. O como diría mi frase favorita de la película de Cars. Perdón, es que estaba en idioma original. Es que nunca he visto caso. Sí, esperaba una frase. Este es un TikTok, me acordé, me dio risa. A veces el milagro no es lo que ocurre, sino quien aparece. Y con esto nos vamos al punto número 3, que los milagros requieren fe, pero también acción. Creer no significa quedarse sentado. Y pues es algo muy interesante y muy importante aquí de que cuántas veces las personas se rinden justo antes de que algo cambiara. Y pues es lo que vivimos también en este proceso, ¿no? De tener fe y tener acción, porque perdimos el canal y pudimos decir, no, pues vamos a esperar a ver si en algún futuro recuperamos el canal y ya nomás nos movemos por Spotify, ya nomás nos movemos por esto. Pero dijimos, no, ni ve. Vamos a poner manos a la obra y vamos a accionar. Y si lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer. Yo recuerdo que esa fue la frase que más dijimos. Más cabrón. Y de hecho sí estuvo más cabrón porque le platiqué a ciertos amigos de que, oigan, recuperamos el canal. Y el canal anterior tenía estas vistas y así, así. Le iba mejor en los videos largos, pero en los videos cortos pues tuvimos más vistas de este lado y
Y luego, comparando vistas totales, pues son las mismas o un poco más del canal nuevo, que nomás llevaba como un año a lo mucho. Y me decían mis amigos de que, güey, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué el trabajo de un año alcanzó al de 2 años? ¿Cómo lo lograron? Y fue así de que, es que no empezamos desde cero. Aprendimos. Ya sabíamos cómo se hacía, ya sabíamos lo que teníamos que hacer y fuimos mejorando todavía lo que fuimos aprendiendo. O sea, cuando iniciamos el podcast, pues fue así de que grabábamos sin saber qué hacer, sin saber cómo editar, sin saber cómo subir el contenido a las redes sociales, sin saber cómo editar el contenido corto, sin saber... Entonces, sin saber cómo hacer los SEOs. Empezamos muy lento. Y cuando hicimos el segundo canal dijimos, ya sabemos cómo hacerlo, y lo hicimos una vez, lo podemos volver a hacer y he aquí. Ahora ya tenemos algo potenciado. Diría Pikachu al respecto. No, pensé, ¿Qué malo pusiste? eso no es lo importante, lo importante es lo que nos dice Pikachu. Dejen que... Es que está en el idioma original. Allí. Después tú sin doblaje. Ya sé. Pica, 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 pica. Oh, tiene Me sorprendió tanto más sentido, sí. la parte de que fuera otro idioma, güey. Así como que, ¿what? Me gustó más cuando le daba la cachetada de pica, pica, pica. Están valientes. Ah, huevo. Pero bueno, amigo, no necesitaba saber qué decía para entenderle. A la Y verga, sí. no me vas a andar con mamá. de lo que dijo Pikachu, no necesito tu piedra para ganarle ese Raichu. Mira, ese Raichu y ese güey. Por el arco del triunfo 3 veces de ida y vuelta. Pero bueno, todos los milagros requieren fe, pero también acción. Y esto aplica para negocios, relaciones, proyectos. Y mucha gente que logra algo extraordinario estuvo a punto de abandonar. Así que la perseverancia suele ser uno de los factores más importantes en el éxito personal. Así que aquí el consejo es, no abandones algo importante únicamente porque aún no ves resultados. Muchos milagros encuentran a personas que siguieron caminando. Y pues llegamos al punto número 4, el milagro de las cosas cotidianas. Como respirar, caminar, escuchar, ver, amar. Nada de eso realmente está garantizado. Es cuando sonamos bien dramáticos y bien de pero pues es cierto. Así que todos los que nos escuchan, si perdieras mañana algo que hoy das por hecho, ¿lo considerarías un milagro? Un milagro recuperarlo, un milagro tener que lo tengas hoy. Pues el tenerlo, o sea, porque también era lo que decía al inicio, de que como que tiene que pasar algo muy malo para que la mayoría de las personas nos demos cuenta de todos los milagros que están a nuestro alrededor. Muchas veces, ¿verdad? Qué bonito es cuando tienes esos niveles de conciencia, que puedes ver todos los milagros que están pasando a tu alrededor, en tu persona, en tu salud, en tu familia, en tus amigos, en la naturaleza, etcétera, en negocios, y vives bien feliz, bien contento, bien en paz, bien tranquilo, disfrutas todo. Adiós ansiedad, adiós depresión, adiós todos los problemas mentales que nos ha metido el sistema, la sociedad, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, si te pones a pensar, el milagro a veces también es perderlo. O sea, a veces el milagro es la enfermedad. Y yo sé que suena muy culero, ¿no? Para muchos que me escuchan de que tiene de milagro que esté mi familiar con una enfermedad terminal, o que tiene de milagro que haya tenido un accidente de tránsito, que lo haya dejado sin poder caminar, sin poder hacer, sin tener alguna movilidad de alguna parte de su cuerpo que antes era normal, que haya perdido su trabajo, que tiene de milagro que muchas veces este tipo de cosas nos hacen darnos cuenta de cosas que teníamos y nos hacen incluso potenciar nuestro ser, nuestra humanidad, nuestra alma, como le quieran decir, para salir adelante y ayudar a muchas más personas, inspirar a muchas más personas.
Y lo digo por experiencia, digo, he tenido varias operaciones de salud y para mí son un milagro. La vez que una chica me batió en la playa, que me dijo que me engañaba con otro hombre en Monterrey cuando yo vivía en Chihuahua, para mí eso fue un milagro porque me cambió la vida. A raíz de eso, mi amor propio fue entrenado, obviamente con terapia, obviamente con ir con mentores, obviamente leyendo información que me nutriera para todo este tipo de temas. Pero fue a raíz de eso. Si no pasan este tipo de sucesos, muchas veces no podemos dar el siguiente paso. Cuando quebré el negocio, también fue un milagro. Aprendí cómo sacarlo adelante sin dinero. Entonces, todas ese tipo de cosas que a veces nos pasan podrían ser milagros si tenemos la actitud correcta. Es correcto, a veces necesitamos que nos pasen esas cosas para poder movernos, porque si no estamos o muy cómodos o tenemos miedo o nos quedamos estancados. Meni, ¿algo que quisieras compartir de esto? Yo creo que sí es cierto a veces que las cosas negativas las vemos pues de la manera más negativa posible, ¿no? O sea, decimos, no, ¿por qué me está pasando esto? No, ¿por qué me sucedió esto? No, y como que siempre nos ponemos, no sé, o en papel de víctima o nos ponemos en papel de dolor, lo vemos todo desde el dolor. ¿Un motor, no? Fue el motor, pero... Pero pareció otra cosa. Y lo vemos todo como desde ese estilo, ¿no? Del dolor. Y cuando nos damos cuenta que a veces es una oportunidad para crecimiento, es una oportunidad para salir adelante, es una oportunidad para decir, voy a ser mejor cada día, está súper chido. O sea, por ejemplo, a mí me ha pasado de repente que digo, no fui al gimnasio durante todo el mes porque estuve enfermo, porque eso, porque aquello, y me voy a levantar y le voy a dar lo más chido posible. Y al siguiente mes bajo todos los kilos que subí, me pongo super fit. Y luego me da hueva y luego ya no voy y luego me pongo gordito como soy ahorita, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, a veces las oportunidades o a veces las cosas más gachas suceden para darnos cuenta realmente de lo que tenemos y apreciarlo. A veces dicen, nunca aprecias algo hasta que ya no lo tienes. Y sí es cierto, o sea, por ejemplo, yo he tenido varias amistades que han partido, que han fallecido lamentablemente, y ya hasta el momento en el que eso sucedió es como que me di cuenta de cuánto los apreciaba, de cuánto estimaba a esas personas, y también me hizo darme cuenta mucho de el valorar a la persona que tengo a mi lado. Por eso yo trato de valorar cada momento que tengo. De repente me dicen, bueno, les pongo el contexto, antes me decían, oye, vamos a salir a tal lugar, no vayan ustedes, no quiero. Y ahora yo pues soy una de las personas que si me dicen, fuga. O sea, no te voy a despreciar ni nada. Si tú me dices fuga al cerro, vámonos al cerro. Si tú me dices fuga a Monterrey, vámonos a Monterrey. Si tú me dices fuga de aventura por el mundo, vámonos de aventura por el mundo. O sea, yo siempre te voy a decir que sí, en ese sentido. Entonces vámonos a Durango a ver el eclipse. Vámonos a Durango a ver el eclipse. Estuvo bien chida esa experiencia. Y yo voy a decir que sí. ¿Por qué? Porque aprendí gracias a una experiencia fea donde falleció Edgar, de valorar a mis amistades realmente, ¿no? De poder decir, ok, cada momento que tenga para poder compartir, cada momento que tenga para poder ver a mis amistades, compartir con ellas, compartir con mi familia y demás, pues lo voy a aprovechar. Entonces, por eso, por ejemplo, con mi mamá, procuro ver la serie la novela española, ahorita, la de Valle Salvaje, me perdía un capítulo diario, así, 2 o 3 diarios. O con mis amistades, a veces que ya no los llevo, que ya no nos hemos visto en 3 semanas, pues vamos a juntarnos a ver una peli, vamos a juntarnos a jugar juegos de mesa o algo. Entonces, yo cerrando este punto sí les diría, aprovechen, que no tengan que pasar por momentos difíciles para darse cuenta realmente de lo que tienen. Alan, ¿qué aprendizaje importante surgió de una crisis en tu vida? Que no puedo estar dependiendo de que la gente venga a ayudarme y que tengo que aprender a moverme por mí mismo. Suena muy fácil o muy absurdo a lo mejor para alguien, pero sí, una vez estuve así en una crisis, casi me metí en una broncata
Y fue por un error mío y fue así como que, ok, tuve que buscar cómo solucionarlo y todo. Y le pedí apoyo a gente que normalmente fue laboral, que gente que yo normalmente apoyaba, ¿no? Para poder resolver la situación y corregir todo lo que pasaba. Y pues no, o sea, todos así como que me voltearon la espalda prácticamente en ese momento y fue así como que, ok, voy a ver con qué recursos cuento, voy a ver qué tengo que hacer y necesito yo ponerme las pilas tanto en la responsabilidad como en corregir la acción, como en ver qué es lo que tengo que hacer para, pues, compensar todo este rollo y mandarlo, ¿no? Y también, pues, saber de que, pues, si no me muevo, no puedo hacer que mi vida avance. Digo, a lo mejor son consejos que para muchos dirán, "Ay, ok", pero cuando estás en una situación, a lo mejor de una depresión, o cuando estás así con algún bloqueo, sí es muy difícil saber por qué estás, pues de cierto modo te sientes incapaz, ¿no? Y como que tienes esa esperanza de que alguien venga y te ayude a salir del hoyo, pero pues es difícil llegar a ese momento donde te das cuenta que tú eres el que te vas a ayudar a salir del hoyo realmente. Tenemos una mala noticia, nadie va a venir a salvarte. Como la película de los aliens. Pero la persona que va a salvarte eres tú mismo. Oh, yeah. Así que puede ser una mala noticia, pero también puede ser el surgimiento de un héroe. Así es. Y fíjate, justo ayer en la mañana venía escuchando un audio así ya se me subió el vino, perdón. Sobre estoicismo, te digo, y hubo una frase que me marcó mucho, me gustó mucho ahí cuando la escuché, que decía, todo aquello que es un obstáculo en el camino eventualmente forma parte del camino. Te digo, ¿qué quiere decir? Que pues cuando estás andando en la vida te topas con obstáculos y mucha gente piensa que es así como que, ay, aquí se acabó mi camino, ahora necesito cambiar, irme por otro lado, o hacer... Pues no, o sea, ese obstáculo que te topaste es algo que te reta, es algo que te hace cambiar, que te hace desarrollar habilidades, que te hace desarrollar resiliencia o cualquier otra cosa que te haga falta para poder seguir adelante en tu camino. O sea, y como lo menciona la frase, aunque suene redundante o un tanto compleja, a pesar de ser tan sencilla, es de que a pesar de ser un obstáculo, eventualmente es parte del camino. Porque ya tuviste que pasar por ahí para poder seguir avanzando. Y una vez que los vences, eres alguien diferente. No hablé mucho como borracho. El camino te transforma. Al final de cuentas, el camino no cambia, el que cambia eres tú. Y eso es lo interesante y lo bonito de la vida, que el milagro es que puedes cambiarte a ti mismo, puedes transformarte. A lo mejor no puedes cambiar a alguien más, no puedes transformar a alguien más, pero a ti mismo sí. Puedes controlar la manera en que reaccionas, siempre vas a poder tener la libertad de cómo reaccionas ante la situación. A lo mejor no puedes tener muchas veces la libertad física de moverte porque estás prisionero en alguna cárcel, a lo mejor no puedes tener la libertad de pensar lo que tú quieras porque te están censurando. No te creas. De publicar lo que tú quieras, pero puedes pensar lo que tú quieras. Pero bueno, el punto es que el camino te transforma. Y qué bonito es que esos obstáculos, como decía Alan, y esas crisis lleguen a cambiar tu vida. Y yo te doy ese consejo de no juzgues una situación solo por cómo comienzas, sino ponte a ver más a futuro y date cuenta que eso te puede llevar al siguiente nivel, a cumplir ese sueño. A veces eso que nos está causando tanto dolor, tanta frustración, muchas veces es lo que más necesitamos para poder cumplir ese sueño, para poder llegar a lo que sigue. Y pues aquí tengo que la pérdida temporal del canal, aquí ya abriendo nuestro corazoncito, probablemente fue lo que nos hizo apreciar mucho más todo lo que habíamos construido. A lo mejor si nunca hubiéramos perdido el canal nosotros, probablemente hubiéramos seguido como en automático, porque pues ya lo hacíamos así, o sea, sí, ya veníamos cada miércoles a grabar y todo este tipo de cosas para publicar, tener el contenido listo para todos ustedes que nos escuchan, y lo hacíamos ya hasta sin pensar, ¿no? Muchas veces así como que ya nos sale del alma y cada quien prepara el capítulo cuando le corresponde y pues lo hacíamos ya más en automático, pero el que nos pasara estos sucesos nos hicieron darnos cuenta de
hasta dónde estamos llegando, o sea, toda la trascendencia, toda la huella, esas personas que nos publican, gracias por este contenido, gracias por compartir esto desde tu país, gracias porque necesitaba escuchar esto. Y también gracias a todos los haters que nos han ayudado a entender que, pues sí, que hay mucha gente que está viviendo situaciones y que pues no vamos a agarrar a todas las personas de buenas, todos están viviendo situaciones. Hubo personas que nos han puesto de que no, parece que tienen la primaria trunca y quién sabe qué, y yo así como, si supieras que hay muchos empresarios que ni la primaria tienen y tú ahorita piensas que la primaria es lo más importante o no. Y gente que nomás llega ahí insultando. Pues amigos, si no te cogieron anoche no es nuestra culpa. Eso dicen los trabajos, ¿no? Ay, esa persona parece que no le fue bien a llover. Tiene esposo y no tiene esposa y no ha tenido buena vida últimamente. Ay. Y pues bueno, datos que traigo: las personas suelen reportar crecimiento personal después de atravesar grandes dificultades. Así que a veces el peor capítulo termina escribiendo la mejor historia de tu vida. Y esto es algo que me dijo mi mentor y nunca se me olvidó. Ese problema tan grave que estás viviendo, ya sea de salud, de económico, de familia, de amor, eso que estás viviendo que te está destruyendo el alma, eso va a hacer que tu película personal suene bien chingona, sea la mejor película del mundo. Porque qué aburrido sería que la película de tu vida fuera: nací en una familia privilegiada, siempre me fue bien, siempre tuve una vida bien chida, tuve la mejor familia y todo estuvo muy bonito y ya. Felices para siempre. No, lo único malo que tenía es que tenía que ir a jugar golf todo. No, es que tenía que cargar los palos de golf, 18 hoyos y por no. 1,000 varos. Por un sueldito de 50,000 pesos nomás. Triste. Y si escuchas una película así, dices, la película más aburrida que he visto en mi vida. Al contrario, que dices, no, estoy viviendo esta situación súper hardcore, no sé, estoy sacando adelante a mis 2, 3 hijos yo solo, estoy sacando adelante a mis padres que tienen enfermedades muy cabronas, estoy sacando adelante una carrera y nadie me está apoyando para lograrlo, lo estoy haciendo solo mientras trabajo, lo que tú quieras que sea tu vida, que sea algo bien cabrón, bien chingón, te lo reconocemos aquí y te decimos que eso va a pasar. O sea, aunque sea muy difícil, va a pasar y va a llegar un día en el que vas a decir: qué chingón que el Manny del pasado, qué chingón que el Alan del pasado, el Paz del pasado, el tú del pasado, se la rifó ese año, esos 2 años, esos 5 años, esos 10 años, porque ahora la situación es muy diferente. Ahora vivimos de una manera bien genial y todos estos sueños fueron posibles gracias a que ese niño, ese adolescente, ese joven se la quiso rifar por el equipo. Y aunque seas adulto, aunque estés grande, qué chingón que te la estés rifando, porque créeme que vale totalmente todo el esfuerzo. Mira, antes de pasar al último punto, creo que es el último punto, ¿no? Sí. Les pongo justo aquí, ya debe estar apareciendo, una imagen que tomé ahorita en la mañana de resiliencia, o sea, se los enseñaba ahorita. Es básicamente esta plantita que están viendo, que está creciendo en medio del pavimento de la calle. Entonces me hizo muy interesante eso. Ya desapareció. En el futuro va a tener que hacer mucho llamada de edición, pero esta plantita se me hizo así como un buen ejemplo ahorita que estamos con este episodio de regreso, de esa resiliencia que yo creo que nos pasó a nosotros. Tuvimos esa resiliencia como esa plantita de estar creciendo en medio de la nada, aferrándose a un pedacito así mini de tierra en medio de pavimento, en medio de la calle. Entonces, pues yo también los invito a ustedes a que seamos así, ¿no? Ser ese milagro, aferrándonos a nuestros sueños y aferrándonos a todo lo que nosotros queramos. Y a menos que seas de la Náhuac, esa película de la que hablaba pasó ahorita, a lo mejor te suena como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Y pues bueno, y pasamos al último punto del capítulo, que es: ¿y si los milagros son más comunes de lo que creemos? Quizás el problema no es la ausencia de milagros, quizás es nuestra falta de atención. Así que yo le pregunto a todos los que nos escuchan, ¿cuál fue el último milagro que pasó en tu vida? Podría darte algunos ejemplos. Los del Cruz Azul, ahora que ganó. Touché. Atinarle hasta ahorita que me estás... Para todos los que nos escuchan, el Cruz Azul juntó más gente en el mitin de victoria
que las campañas políticas de ambos partidos Con todo y acarreados. con todo y acarreados, Cruz Azul rifadotes y fue un gran milagro. Y si no tienen $1,000 en la cartera, no los van a dejar remarciar al estadio de... Bueno, igual hay muchas manifestaciones ahorita ahí en Ciudad de México. Esperemos si sí puedan llegar a vivir el mundial, porque se está manifestando los de educación y las trabajadoras para adultos. No sé por qué. ¿Neta? Sí, se están manifestando de nosotros también necesitamos derechos para nuestro trabajo y pusieron una vía pública de bicicletas que nos está quitando nuestra calle principal donde algo había pasaban escuchado por en un nosotras. Entonces yo pensaba que era meme, que era TikTok, que era algo de risa y no, sí está pasando con toda la seriedad de esta profesión. de este grupo. Y, No me la sabía. y pues se están manifestando, ¿no? Los que están en contra de la reforma educativa y que quieren que les suban el sueldo y que no quieren hacer exámenes porque les pueden quitar la plaza, que tanto batallaron para conseguir, aunque no den bien las clases y aunque no enseñen lo que deberían. Aunque sea por ¿Qué palanca. onda, Aunque sea Chumel? por No palanca. había visto esta noticia. Entonces, pues sí. Pero bueno, el último punto que tenemos aquí en este capítulo es, ¿y si los milagros son más comunes de lo que creemos? Y pues muchos ejemplos que pueden haber en la vida cotidiana es conocer a alguien especial. A veces ya damos por hecho que tener esa pareja, tener ese mejor amigo, esa mejor amiga que está contigo, tener ese familiar, ese primo chido, esos padres, ese tío chido, esos abuelos, lo damos por hecho. También encontrar alguna oportunidad, incluso cuando te corren del trabajo, te puede abrir mucho las puertas y te puede abrir mucho los ojos a otras oportunidades bien geniales. A veces estamos llorando por ese trabajo en el que duramos 10, 15, 20 años y puede llegar algo mucho mejor. Quizás mejor en dinero, quizás mejor en trascendencia, en calidad, en paz, en tiempo, para poder pasar tiempo haciendo lo que te gusta y con las personas que amas. Entonces, hay cosas muy chingonas que pueden venir de estas oportunidades. Recuperarse de algo difícil es un milagro. Tú que nos escuchas, si alguna vez tuviste depresión, ansiedad o algún tipo de enfermedad mental, de la que sea, y hoy estás más tranquilo, estás con bien, date cuenta que eres un milagro. Yo tengo un amigo que es de él, no me acuerdo qué por ciento me dijo, si el 8%, 5%, que sobrevivieron a una adicción, me parece que era el foco o la piedra, una de estas dos, y se recuperó. Es un milagro, o sea, porque la mayoría de las personas de alguna drogadicción, alguna adicción, nunca la dejan, nunca vuelven. Entonces, si tú pudiste salirte de algo así, es un milagro. Y gózalo, disfruta y celebra esas pequeñas, grandes victorias que tienes en la vida. Muchas personas a tu alrededor te podrían decir, todos en nuestra bolita nunca hicimos eso y nunca pasamos por eso y es lo normal. Pero es una gran victoria para ti, carnal. Te lo reconozco, amigo, amiga. Es una gran victoria y celébralo y tienes todo mi respeto. Porque es algo bien cabrón el tener alguna sustancia en tu cuerpo que te esté carcomiendo por dentro y te esté, pues sí, queriendo hacer volver. La adicción que sea, incluso la adicción hasta una persona, que andamos ahí muchas veces en relaciones tóxicas, con codependencia y este tipo de cosas. Si tuviste los pantalones, amigo, amiga, para dejar eso, esa persona que te hacía tanto daño, también te lo reconozco el día de hoy, es un milagro. Entonces, es algo muy chido el poder recuperarse de cosas difíciles. Y uno de los milagros más bonitos es que siempre podemos volver a empezar. Hay una frase que me gusta mucho que dice, el mejor día para haber hecho ese proyecto fue ayer. Pero el segundo mejor día para hacerlo es hoy. Entonces, pues a darle. Y pues aquí tenemos, pues esto, ¿no? La historia que nosotros vivimos recordándoles en este capítulo. Gracias por andar aquí con nosotros. Perdimos un canal, 2 años de trabajo, lo recuperamos. Nunca lo dejamos tirar. Siempre seguimos trabajando, viendo que pudiera llegarles el contenido, aunque no sabíamos cómo hacer que le llegara a las 790 personas que estaban en el canal y queríamos que le llegara a todos y no se lo perdieran, pero pues
problemas de la vida, y ahora con el favor de Dios, del universo, la naturaleza, vamos a hacer que esto crezca entre todos y le llegue a más personas. Y si yo estoy muy seguro que se va a potenciar, porque ahora tenemos 2 canales que podemos utilizar de manera simultánea para transmitir mucho contenido y más tráfico. Entonces se vienen cosas muy muy chidas. Y pues ya aquí traigo datos que nuestra mente tiende a enfocarse más en problemas que en cosas positivas, así que tenemos que entrenar nuestra capacidad de notar lo bueno. Tal vez los milagros no son raros, rara vez los observamos. Y bueno, chicos, ya estamos llegando a la parte final del capítulo. ¿Qué les gustaría decirle a toda la bonita comunidad? Qué buena pregunta que nos está viendo otra vez en este canal. Salud, qué gusto verlos de nuevo, chicos. Aquí estamos, seguirles dando lata para seguir aprendiendo con ustedes y a seguirlos escuchando para todo lo que nos digan. Aquí estamos con mucho amor, con todo lo que nos sobra. Gente bonita, volvemos a casa, volvemos a nuestro canal original y pues el canal oficial. Pues ahí tenemos planes, ahí van a ir viendo en la comunidad. Vamos a estarnos moviendo entre los 2 canales, moviendo tráfico. Yo espero, como meta personal, subir a los 1000 seguidores, el otro subirlo a los 500 seguidores, y que ahí siga más o menos. Y es nada más como para arranque, entonces ahí meta personal que quiero lograr. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, muchas gracias a todos los que nos vuelven a ver después de un año de no estar por aquí, o poquito más de un año, ya no sé cuándo fue de cuando perdimos el canal. Pero pues muchas gracias a todos, muchas gracias por volver, muchas gracias por no irse de esta comunidad, por ser parte de los preguntones, y pues a todos los que nos siguen en el nuevo canal también, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por unirse a la familia, muchas gracias porque les dimos lata de que ahora ya no está el episodio, ya se tuvieron que venir para acá a verlo. Pero pues los invitamos a que si nada más están suscritos en el canal nuevo, pues vengan y suscríbanse también en 25 de junio de 2025. 25 de junio, pues sí, básicamente un año de no tener el canal. Entonces pues vayan, vengan y suscríbanse los del canal nuevo, los del viejo pues vayan al otro, y así cumplimos la meta de tener 500 y 1000. Aunque sea básicamente el mismo podcast, pero vamos a tener contenido diferente ahí en las redes. Y pues agradecemos aquí todo el equipo de Qué Buena Pregunta al buen Meni, porque como pueden ver ya mejoró la calidad de video, ya consiguió mejores cámaras para transmitirles con mejor calidad el contenido, y pues vamos dándole con todo muy, muy chido, y vamos mejorando sobre la marcha conforme nuestras posibilidades. Y bueno, yo cierro con esto que escribí, que dice: tal vez los milagros no siempre se ven como películas, no siempre vienen acompañados de luces, no siempre desafían las leyes de la naturaleza. A veces, un milagro es una segunda oportunidad, una llamada inesperada, un abrazo, una recuperación, un proyecto que parecía perdido, un canal de YouTube que regresa cuando ya habías hecho las paces con perderlo. Y quizás la verdadera pregunta no es ¿los milagros existen?, sino quizás la pregunta es ¿estoy prestando suficiente atención para verlos? Así que si hoy hicieras una lista de los milagros que ya ocurrieron en tu vida, ¿cuántos descubrirías que habías olvidado? Esto es todo por nuestra parte y nos vemos hasta la próxima pregunta. A veces una sola pregunta puede cambiar una vida. Si esta te hizo pensar, no te la guardes. Compártela con quien creas que la necesite. Si disfrutaste estar aquí, te invito a suscribirte y dejarnos tu calificación. En este nuevo comienzo, cada persona que se une hace la diferencia. Gracias por ser parte de esta gran familia de preguntones. Nos vemos en la próxima gran pregunta.